Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos los que están siguiendo estas clases. Eh, bueno, vamos a ir rápidamente. Ni les voy a contar lo que me pasó recién, así que vamos en beneficio del tiempo. Vamos a comenzar nuestra clase rápidamente. Solo decirles que es obvio que nuestras clases son dirigidas, ¿cierto?, para nuestra iglesia local y no tienen el propósito, ¿cierto? Ni yo estoy en la capacidad de dar un estudio exhaustivo de prácticamente ninguno de los temas que estamos tratando, lo que no le quita seriedad y no le quita, ¿cierto?, su, su calidad, ¿cierto?, de necesario y de básico y de elemental. Y probablemente para algunos de ustedes puedan ser cosas que no habían visto, al menos de esta forma antes. Por lo tanto, es un ejercicio muy necesario el estudiar la palabra del Señor, así que yo les animo a mirar las clases, a tomar apuntes y a prepararse porque después de 4 o 5 clases, la idea es que nosotros podamos también someternos a alguna prueba, ¿cierto?, que verifique nuestros conocimientos. Así que vamos a empezar hoy día, tal como decía la presentación, a hablar de la revelación de Dios, de la revelación de Dios. La revelación de Dios, amados hermanos, es básicamente, ¿cierto?, que Dios, que Dios se nos ha revelado, es Dios revelándose, como dice muy bien ahí el texto. Dios revelándose, y Dios se ha revelado básicamente de dos maneras, ¿cierto? Lo ha hecho a través de una revelación general, como decíamos la semana anterior, entendemos, ¿cierto?, esa revelación general como la revelación a través de lo creado, y también a través de una revelación especial que entendemos que es eminentemente la palabra del Señor, esa revelación específica o especial. Por otro lado, también tenemos, ¿cierto?, el asunto, ¿cierto?, respecto de ambas revelaciones. Hoy día vamos a aclarar en primera instancia la revelación general, vamos a ver algunas las limitaciones de esta revelación y los efectos de esta revelación, y donde vamos a pasar mayor tiempo en esta clase es precisamente hablando de la revelación especial, ¿cierto? Entonces vamos a seguir adelante. La revelación general, ¿cuáles son las limitaciones? ¿A qué apunto yo con este concepto de que la revelación general tiene limitaciones? Primero vemos definición, ¿cierto? El concepto. Dios se revela, ya lo habíamos adelantado, por medio de la creación y providencia, que es la preservación y dirección de todas sus criaturas. Ese concepto de providencia yo también lo compartí el día miércoles. Pero obviamente todo lo creado y cómo Dios sustenta y mantiene todo lo creado es una manifestación de la revelación general de Dios. A eso apunta. Y tal vez el texto más representativo o uno de los más representativos es Salmos 19:1, donde se nos dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. Mira qué enfático, qué gráfico. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y luego hablamos de revelación especial, donde se nos dice que Dios se ha revelado a personas específicas, ¿cierto? Hoy día en nuestro contexto el Espíritu Santo, ¿cierto?, trae vida espiritual y se nos revela a través de la palabra del Señor escrita, la Biblia. Y dentro de esa escritura también vemos revelaciones especiales, ¿cierto? El hecho y la revelación cúspide es que Jesucristo se ha hecho hombre, ¿cierto? Dios encarnado. Vemos los milagros, las teofanías, ¿cierto?, que son encarnaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Muchos teólogos entienden que Dios encarnado es Jesucristo, ¿cierto? Entonces esas teofanías las entienden como cristofanías. Y luego tenemos, ¿cierto?, manifestaciones visibles de Dios. El ángel de Jehová, cuando el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento recibe adoración, entendemos que también es una manifestación visible de Dios. Y también la zarza ardiente a los ojos de Moisés también es una revelación especial. Pero ese va a ser nuestro segundo punto de nuestro estudio de hoy. Ahora vamos sí a hablar de las limitaciones de la revelación general. Y el primer punto que usted ve allí es respecto del pecado original. ¿Qué es lo que provocó el pecado original? Una distorsión,
¿cierto? Una distorsión tanto en el hombre como en todo lo creado. Entonces, como el pecado distorsiona, ¿cierto? Y daña al hombre y lo aleja de él, ¿cierto? Obviamente la revelación general ya no es suficiente para dar a conocer a Dios, producto del pecado, ¿cierto? Y es limitada en ese sentido. Otra limitación clara es que la revelación general no nos explica el plan redentor. Y en consecuencia, como no nos explica el plan redentor, no es suficiente para alcanzar el conocimiento salvífico. Necesariamente tenemos que venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, y la creación no nos da esa información. Entonces, en estos 3 puntos al menos vemos limitaciones de la revelación general. Yo no sé si la semana pasada les hablé respecto del hombre de la jungla. Bueno, si lo hice, acá lo va a escuchar de nuevo. El hombre de la jungla, que jamás ha escuchado de Dios, que jamás ha tenido una Biblia, tiene la revelación general. Todo lo que él ve, ¿cierto?, da cuenta de un creador. Ahora, él rechaza ese Dios que ha creado todo. Eso ya es motivo suficiente para que ese hombre de la jungla sea condenado. Ahora bien, si ese hombre de la jungla se va a salvar, ese hombre de la jungla, aunque reconozca alguna especie de deidad en lo creado, va a necesitar oír el mensaje de salvación. ¿Y dónde nosotros encontramos dicho mensaje de salvación? En la palabra del Señor, ¿cierto? En la palabra del Señor. Ahora, esto mismo nos revela, ¿cierto? Nos deja ver los efectos de la revelación general. Hace al hombre responsable, y eso lo vemos claramente en Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Ahí hay en Romanos vemos 2 cosas al menos que revelan que Dios existe en el hombre. Una es la creación y lo otro es la conciencia del hombre. Dios se lo ha hecho evidente. Entonces el hombre voluntariamente ha rechazado dicha evidencia. Y lo otro dice acá, el descenso moral del hombre que resiste a esta revelación, ¿sí? El hombre que rechaza a Dios ha caído en una espiral descendente y rechaza todo lo que le revele acerca de Dios. Rechaza la creación, rechaza esta revelación general y aún combate con su propia conciencia sobre la existencia de Dios. Romanos 1:21 nos dice, pues aunque conocían a Dios, note usted ahí el texto, conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Eso son 2 acusaciones monumentales en contra del hombre, que a pesar de haberle conocido, no honró a Dios ni le dio gracias. En consecuencia o en contraste, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es muy gráfico lo que nos muestra Romanos 1, hermanos, y ustedes lo pueden leer en su contexto y van a estar muy de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. El tercer punto respecto de los efectos es que nos pone en la necesidad de la revelación especial. La revelación general, ¿cierto? Recurriendo a este ejemplo del hombre de la jungla, nos pone en la necesidad de la revelación especial del plan salvífico del Señor, y también ese es un efecto, ¿cierto?, de la revelación general, porque no tiene esta capacidad de llevarnos a salvación, a reconciliación con Dios, si usted quiere oírlo de otra forma. La revelación especial, ¿cierto?, incluye toda la Escritura y termina con el Nuevo Testamento. Este texto lo vamos a estar mencionando también de manera posterior. Dice Hebreos 1:1 y 2, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Eso es Antiguo Testamento. Luego dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Eso es Nuevo Testamento. Y toda esa expresión, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, la encontramos desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿cierto? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí usted tiene, ¿cierto? Ya entramos de lleno a lo que es la revelación especial o específica, y entramos a un concepto que es el concepto de
bibliología. ¿Bibliología qué es? Es el estudio de la Biblia, básicamente. Y lo primero y básico, fundamental que tenemos que decir, amados hermanos, es que la Biblia es la palabra de Dios y no solo contiene la palabra de Dios. Esto implica que toda la Biblia es la palabra de Dios. Perdón la redundancia, pero esto es muy necesario acentuarlo, porque las personas que creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, nos sometemos a ella. Sometemos nuestra opinión, sometemos nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, todo queda sujeto y sometido a la palabra de Dios. En contraste, aquellos que piensan que solo contiene la palabra de Dios, se ponen por sobre la palabra de Dios y la juzgan. Juzgan que es inspirado y que no, juzgan que es palabra de Dios y que no, juzgan que este milagro ocurrió y este milagro quizás no ocurrió. Entonces se ponen por sobre la Escritura. Entonces, usted puede ver entonces que este concepto de que la Biblia es la palabra de Dios y no solo contiene la palabra de Dios, es un concepto que marca la diferencia entre un creyente, un cristiano genuino, y tal vez, no quiero generalizar, tal vez con un alto grado de porcentaje de alguien que no lo es. La revelación, la Biblia, ¿cierto?, nos revela el carácter de Dios, la mente de Dios y la voluntad de Dios. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos estado, ¿cierto?, repasando los atributos de Dios. Esto tiene mucha relación con ello. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer su carácter, su mente, su voluntad, hemos entonces de conocerle a través de la Escritura. Y el segundo punto es que la Biblia nos revela la historia redentora en relación del hombre con su Dios. Debiese ahí añadir, del hombre con su Dios, ¿cierto? O con Dios, más bien dicho. Y esa historia redentora nosotros la encontramos, ¿cierto?, escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, primariamente relacionado con el pueblo de Israel, pero ya esa relación, podríamos decir, se abre en el Nuevo Testamento hacia la iglesia, donde no hay judío ni griego, no hay esclavo ni escita, no hay hombre ni mujer, sino que ahí ya estamos, por la gracia del Señor, tú y yo también incluidos. Es también interesante, ¿cierto? Por ejemplo, en los escritos del apóstol Pablo, ahí usted lo está viendo en su pantalla, de lo cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Note eso. Y me fue dada por beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo entendía muy bien que era un ministro, que Dios le había llamado y que su deber no era predicar sus puntos de vista, sino la predicación de la palabra del Señor. Aquí en 1 Tesalonicenses dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, por cuanto recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces los tesalonicenses tuvieron un punto alto en el sentido de que aceptaron la palabra de Dios no como palabra de hombre, a pesar de que venía por la boca de un hombre, que en este caso era Pablo, ¿cierto? Ellos reconocieron que Pablo estaba siendo un instrumento en manos de Dios y lo que él estaba enseñando era verdaderamente la palabra de Dios. Y también llama la atención lo que dice al final, ¿cierto? La cual actúa en vosotros los creyentes, en los que creéis. En los creyentes dice la Biblia, la Biblia Reina Valera. Y un último texto también para sustentar esto, Hebreos 4:12. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es más poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo, ¿cierto? Lo que él está queriendo transmitirnos es el poder, ¿cierto?, penetrante y absoluto de la palabra del Señor con respecto de nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí él lo lleva, ¿cierto?, a un área de las coyunturas, de los tuétanos, pero eso obviamente está aplicando a nuestro ser más interno. Y la palabra del Señor, amados hermanos y hermanas, tiene ese poder. La espada de doble filo en la antigüedad era muy temida,
A modo de aplicación solamente, podríamos decir que es tan poderosa que corta y sana. Corta y sana. Cuando uno hace medicina, bueno, ustedes saben, yo soy médico veterinario, hay unos electrobisturís que tienen esa capacidad de cortar y a la vez también ir cauterizando. Entonces la palabra del Señor tiene ese poder y nosotros, tal como decía el texto antes, el de Tesalonicenses, hemos recibido ese efecto de la palabra del Señor por la gracia del Señor. Un tercer punto en este sentido de la bibliografía, ¿cierto? Y algunas características. Hemos dicho que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, ¿cierto? Y las características, por lo tanto, que ella tiene es inspirada, ¿cierto? Es inspirada por Dios. Vamos a ver ese concepto con más detenimiento. Es revelada, ¿cierto? Ha sido revelada a través de hombres, ¿cierto? A través de más de 1500 años. Es autoritativa, como mencionábamos antes, ¿cierto? Nosotros nos sometemos a la autoridad de la Escritura. Es una diferencia entre el catolicismo romano y nosotros. La Iglesia Católica Romana tiene al magisterio, es decir, sus líderes, ¿cierto? Y el Papa también tiene esta capacidad de hablar de manera infalible. Nosotros, conforme entendemos en la Escritura, solo la Escritura tiene esa capacidad y prerrogativa, no un hombre en particular. La palabra de Dios es verdad. Ayer el pastor Iván nos ilustraba, nos instruía a través de este concepto de la verdad, ¿cierto? La verdad es lo que corresponde a la realidad y no hay una verdad para ti o para mí. La verdad es la verdad para todo el mundo y nosotros decimos, creemos y estamos convencidos de que la palabra del Señor es verdad. Y es infalible en el sentido de que no tiene fallas. Algunos de estos conceptos los vamos a desarrollar también ahora. Lo primero, ¿cierto?, es que la palabra del Señor es inspirada. La palabra inspirada en 2 de Timoteo 3:16 es la palabra griega theosneutos, que quiere decir que la palabra ha sido exhalada. De hecho, entiendo, si mal no recuerdo, que esta no es una palabra que uno encuentre en un diccionario del griego, sino que es una palabra que el propio Pablo, ¿cierto?, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, como que conforma. Theos neustos, ¿cierto?, es el aliento de Dios, la exhalación de Dios. Eso es más o menos en el griego original. Y obviamente, al ser exhalada de Dios, eso le da características particulares, ¿cierto?, respecto de que es eterna, es inmutable, es verdad y es relevante también entender que dice toda la Escritura. No dice algunas porciones, no dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los libros históricos, no dice toda la Escritura, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil también, como dice el texto, ¿cierto? Ahí usted lo tiene. Y útil. ¿Con qué propósito? Verso 17. Que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, dice la Valera, la de las Américas dice un poquito diferente. Y otro texto que se ocupa también mucho en este sentido, para afirmar la inspiración, es este de 2 de Pedro 1, 20 al 21. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por el acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tiene mucha información este texto, yo solo quiero enfatizar que primero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. No fue por un acto de la voluntad humana, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Al igual que el texto anterior nos decía que Theosneutos, ¿cierto?, ha sido inspirada por Dios. Los hombres fueron inspirados por Dios y ese hecho que sea inspirada por Dios también nos obliga a nosotros como iglesia, como hijos del Señor, a entender algo que el texto también dice, que la Escritura no es de interpretación privada, ¿cierto? Encontramos entonces un solo significado en el texto bíblico y probablemente más de alguna aplicación, pero siempre es un solo significado y ese es el que nosotros debemos procurar encontrar, ese es el que nosotros debemos
esforzarnos por encontrar, por eso estudiamos teología, por eso estudiamos la Biblia, porque entendemos que allí está lo que el Señor nos ha dado para dirigirnos, ¿cierto? Y no podemos nosotros no tomarnos en serio la palabra del Señor y hacer como tristemente en diversos contextos cristianos se da, y se reúnen en círculo y dicen, ¿qué significa esto para ti? Lamentablemente ese tipo de prácticas es un atentado en contra de la inspiración de Dios. Requerimos, hermanos, esforzarnos diariamente por comprender un poco más de su palabra, por pedirle al Señor que ilumine nuestros corazones para un mayor entendimiento y para que también nosotros nos sometamos a la palabra del Señor y la pongamos por obra. Tenemos también implicaciones de la inspiración, ¿cierto? Implicaciones. Usted sabe que hay cosas que son explícitas y otras que son implícitas, es decir, se extraen a partir de este concepto de inspiración. Ahí está muy claro, ¿cierto? Dios sobrenaturalmente movió el corazón y la mente de los autores humanos para plasmar su revelación, usando aún las palabras que Dios quería usar de forma infalible. La inspiración fue dada de forma infalible, inerrante, verbal y plenaria. Estos conceptos los vamos a desarrollar en un ratito más. La idea de lo infalible, lo inerrante y verbal y plenaria. Allí, amados hermanos, estamos nosotros como iglesia local. Y en este sentido tengo que ser absolutamente claro. Allí estamos nosotros. Nosotros como iglesia bíblica creemos que la inspiración, ¿cierto?, es infalible, es inerrante, es plenaria y verbal, y que toda la escritura es inspirada por Dios. Y por la gracia del Señor no nos vamos a mover de esa situación y creemos en la suficiencia de la escritura y creemos que Dios nos habla y nos habla a través de su palabra y que es el instrumento por excelencia por el cual Dios nos sostiene y nos lleva adelante en lo personal y como iglesia. Veamos entonces en más detalle algunas de estas implicaciones, ¿cierto? La inspiración ha sido definida como verbal, plenaria, infalible, inerrante e ilimitada. Algunos conceptos, ¿cierto?, se repiten con las características, obviamente, pero no se confundan. En este sentido, ¿cierto?, ahora vamos a desarrollarlo un poco más amplio, cada uno de estos, y vamos a hablar entonces de que la inspiración es verbal. ¿A qué se refiere? A que cada palabra, y no solo el contenido, cada palabra y no solo las ideas son inspiradas. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no solo con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Note ahí, sino las enseñadas por el Espíritu. Pablo reconocía, ¿cierto?, que sus escritos dirigidos a la iglesia, en particular Corintio en este contexto, eran enseñadas por el Espíritu, ¿cierto? No era una invención suya, no era una reflexión personal suya, sino que era enseñada por el Espíritu. Y eso es muy importante. El lenguaje, el griego koiné, que es el lenguaje en el cual se escribe el Nuevo Testamento, es un lenguaje muy preciso para la expresión de las ideas, ¿sí? Y en una reflexión personal, hay gente que le gusta a veces, bueno, yo siempre lo he dicho, si Dios me da la oportunidad de seguir estudiando, sería una bendición saber idiomas originales, por supuesto. Pero en todo el contexto de la historia, yo creo también que Dios ha determinado soberanamente en qué idioma, ¿cierto?, Él iba a revelar, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Y Él escogió hacerlo en el griego koiné, y aquí, ¿cierto?, se nos da una razón desde el punto de vista nuestro, ¿cierto?, en la expresión de las ideas. Tal vez una segunda razón podría ser que en su contexto el griego koiné era el lenguaje más utilizado a nivel del mundo conocido, ¿sí? Y entonces también, obviamente, hay algo de eso. Las palabras, ¿cierto?, y el pensamiento son dirigidas por Dios,
Por eso dice el texto, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Lo segundo, ¿cierto?, es que la inspiración es plenaria. Y cuando hablamos de plenaria nos referimos básicamente a que la totalidad de la escritura es inspirada. Toda la escritura, toda la Biblia, ¿cierto?, de tapa a tapa, de Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y ahí usted tiene su texto, toda la escritura, no solamente las partes que a mí me parecen, no solamente las que me parecen más razonables o más contemporáneas o de acuerdo a la sociedad, ¿cierto? Nos gusta Primera de Corintios 13 porque es un texto, ¿cierto?, que habla del amor, pero no nos gusta Primera los Corintios 5 porque nos habla de la disciplina de un hombre que estaba en pecado. O sea, así vamos haciendo nuestra propia selección de textos. Tenemos que escapar de ese tipo de pensamientos y de selecciones arbitrarias, hermanos, y someternos a toda la Escritura. La palabra de Dios es infalible y no puede guiarnos por sendas equivocadas o erradas, dice Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. En los años 60 el concepto de infalibilidad empezó a ser presionado. Muchos teólogos y pastores comenzaron a darle a este concepto, a reducirlo a la idea de que la Biblia era infalible en el sentido, ¿cierto?, de que contenía lo preciso para llevarnos a la salvación, revelarnos a Jesucristo, pero que en otro tipo de ideas, por ejemplo, históricas, científicas, y de distinta índole y de distinta área, la Biblia no era tan precisa. Entonces ahí ellos comenzaron a imprimir al concepto de infalibilidad, justamente falibilidad en las áreas que la Biblia hablaba, ¿cierto? Y en los años 60 se reúnen un buen número de pastores a discutir esto, y es en ese contexto, ¿cierto?, que no es correcto decir que nace, ¿cierto?, sino que se descubre, tampoco se descubre, es en ese concepto es que se empieza a hablar de inerrancia. ¿Y por qué no digo que no se descubre ni se inventa? Porque cuando uno entiende el concepto de inerrancia, que si bien no es un concepto que usted va a encontrar en la Biblia propiamente tal, también está implícito en la palabra del Señor. Porque un Dios santo, un Dios perfecto, no puede hablar de manera errada. ¿Se da cuenta? Y ahí está el concepto muy claro, muy claro. Y la inerrancia, ¿cierto?, nace entonces para proteger a la iglesia de esta infiltración, de este socavamiento de la idea de la infalibilidad. Y es necesario hoy día, ¿cierto?, hablar tanto de infalibilidad como de inerrancia, según mi entendimiento, como un entendimiento un poco más amplio, sobre todo en contextos liberales, ¿cierto? En algún momento espero que hablemos un poquito más de la teología liberal, pero ahí, ¿cierto?, caemos de inmediato en la inerrancia que es, déjeme acá, decir que no contiene error en los documentos o textos originales. Ese es el concepto más básico y elemental de inerrancia. La Biblia no tiene errores en sus textos originales. Alguien podría argumentar, pero hoy día nosotros no tenemos textos originales. No hay un escrito de Lucas de puño y letra o del apóstol Pablo de puño y letra, y eso es verdad. Pero sí tenemos copias muy tempranas del Nuevo Testamento, muy tempranas. Desde el año 80 hacia adelante tenemos copias del Nuevo Testamento, y en comparación con otros escritos, es una cantidad de escritos enorme. Me parece que más adelante vamos a verlo, por ahí lo tengo anotado, pero tenemos más de 5.000 escritos en griego, ¿cierto?, respecto del Nuevo Testamento. Esto nos hace completar, ¿cierto?, un Nuevo Testamento en base a toda esta información que se dispone,
y estar un 98, 99% igual al texto original. Y, y la verdad es que cuando hay diferencias de algún punto, de alguna letra, pero ninguna de esas diferencias, aún en los textos que se disponen, cambia el sentido de lo dicho. Entonces, aún aunque no tengamos estos textos originales, podemos afirmar la inerrancia de las Escrituras en base a toda la información que tenemos disponible respecto de los textos originales. Números 23, 19, ¿cierto? Ahí se argumenta, ¿cierto?, sobre Dios. Dice, no es hombre para que mienta. Obviamente Dios nos ha hablado a través de su palabra. Es una extensión de Dios, la palabra del Señor. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Bueno, me salté una presentación, pero ahí está, mira, el veredicto del Antiguo Testamento respecto de la infalibilidad. Y ahí usted dice que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas declararon que sus escritos eran la palabra de Dios. Aquí hay algunos ejemplos. Isaías 20 veces, Jeremías 100, Ezequiel 60. El Señor Jesucristo aceptó el Antiguo Testamento en su totalidad para que se cumplieran las Escrituras. Ahí estaba, ¿cierto?, todo el Antiguo Testamento. Y ahí están los textos también. El Señor citó las Escrituras. Entonces ahí usted puede ver cómo una y otra vez, ¿cierto?, hay un reconocimiento, una evidencia interna en la Escritura, ¿cierto?, sobre su veracidad y en este sentido sobre la infalibilidad. Es ilimitada. Y este punto está muy de la mano con el concepto de inerrancia. ¿Por qué? Porque es justamente esta idea la que comenzó a ser mella respecto de la infalibilidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando la Biblia, por ejemplo, menciona asuntos históricos, la Biblia es veraz. Cuando la Biblia menciona asuntos de geografía, de geología, de ciencias, la Biblia es veraz. No siendo la Biblia un libro exhaustivo, ni siendo un libro de historia, de geografía o de geología, ni de ciencias, en cada uno de estos puntos la Biblia es veraz. Y eso está muy de la mano con el concepto de inerrancia, porque cuando la infalibilidad fue atacada, fue precisamente cuando se empezaron a poner en dudas estas áreas o tópicos donde la Biblia hablaba, o habla más bien dicho. Y eso es también muy interesante de poder saberlo y sostenerlo. Sigamos adelante. Hoy día no sé qué tan larga será nuestra clase. Tenemos ahora teorías respecto de la infalibilidad. Deme un segundito porque se me está acabando el micrófono. Ahora sí, teorías acerca de la inspiración, hermanos. Teorías acerca de la inspiración. ¿A qué nos referimos con esto? Más bien a la manera, ¿cierto? La manera en que Dios inspiró a los escritores bíblicos. Y hay varias teorías, como usted ya puede ver en pantalla. La teoría natural dice que los hombres, bueno, ahí usted lea ese concepto, yo le voy a dar una idea un poquito más aterrizada, que básicamente sería como es inspirado, ¿cierto?, un escritor al escribir, o como un autor, un cantante al hacer su música y sus canciones. A esa teoría natural apunta, y obviamente no es algo que nosotros podamos sostener con la Biblia, ¿cierto? La teoría mecánica, esta sí podemos encontrar, sobre todo en los profetas, algo de ello, es que Dios, ¿cierto?, directamente dictó lo que había que escribirse en el texto. Pensamos en Moisés, pensamos en Isaías, Jeremías, hay algo de eso en la Biblia, pero no es mayoritario. La teoría del contenido, esto tampoco es adecuado sostenerlo, dice que solo el contenido, los conceptos fueron inspirados. Por ejemplo, yo citaba anteriormente primera a los Corintios 13. Dios inspiró entonces en ese sentido el... Deme un segundo, voy a enchufar algo acá. Dios inspiró entonces en ese sentido el amor y le dio la libertad al apóstol Pablo de escribir del amor como él pudiese sentirlo, pero tenía que conservar el concepto del amor. Eso tampoco es adecuado a la luz de lo que ya hemos definido y a la luz de la Escritura. La teoría parcial
Esto es muy marcionita, ¿cierto? Los que han leído, Marción fue en los inicios de la iglesia un hombre que negó toda la inspiración del Antiguo Testamento y buena parte también del Nuevo. Si no me falla la memoria, solo conservó algunos escritos del apóstol Pablo. Y esta teoría parcial entonces dice que ellos solo reconocen algunas porciones fueron inspiradas y otras no. Va muy de la mano con lo que hablábamos recién, ¿cierto? Respecto de lo infalible y lo inerrante. La teoría de las reglas espirituales solo son conceptos espirituales y ética los que fueron inspirados. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Tanto en la teoría parcial como en la teoría de reglas espirituales, el gran problema es cómo se hace la distinción, ¿cierto? ¿Qué sí y qué no? Ese es un problema, y el otro problema es que la Biblia se auto identifica, ¿cierto? Autentica como palabra de Dios. Entonces es estar vulnerando la propia revelación de Dios. Y donde sí estamos nosotros como iglesia, y donde sí debiesen estar cualquier creyente, cualquier cristiano, es en la teoría verbal plenaria, que nos dice que toda la Biblia fue inspirada y cada palabra fue inspirada. Eso sí es muy eh, destacable, y eso lo tiene que destacar, eso usted lo tiene que poner ahí en su cuaderno. Ahí estamos nosotros, ahí está nuestra fe, porque la Biblia lo revela de esa forma, y porque creemos que la palabra del Señor es consistente con el carácter de Dios. Sigamos adelante entonces. Acá usted ve una observación, vamos a explicarlo un poquito más. Puede haber inspiración sin revelación. Es el caso de Lucas, que el caso de Lucas es particular porque él fue un investigador, ¿cierto? Él investigó. Entonces él fue inspirado por Dios, pero no necesariamente recibió revelación, sino que fue un trabajo de investigación. Pablo tenía ambos, pero Lucas cae en este segmento, ¿cierto? Lucas hace una investigación, de hecho es reconocido históricamente como un gran historiador, valga la redundancia. Él recibió inspiración sin revelación. Dios no le reveló los hechos a Lucas, ¿cierto? Ni le reveló el Evangelio de Lucas. Él lo hizo a través de una investigación, a eso apunta este concepto. Dios usa cada autor humano y contempla cada historia aún antes de su llamado y conversión. Eso es interesante, ¿cierto? El ejemplo de Saulo, de Moisés, de los apóstoles. Dios ciertamente utilizó sus personalidades y su preparación aún antes del llamado. Fueron escogidos, Dios los preparó de distintos trasfondos, bien digo, y utilizó a diferentes tipos de personas. Ahora la pregunta, ¿cierto? Respecto del método. Estábamos hablando recién respecto de las teorías de inspiración, ¿cierto? Ahora, más específicamente y entrando a terreno más específico, ¿cuál fue el método, ¿cierto?, en cual Dios se ha revelado? Este texto ya lo habíamos leído, ¿cierto? Yo quiero destacar esta oración de arriba, dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahí usted ve, ¿cierto?, la diversidad en que Dios decidió revelarse a los distintos hombres en sus distintas personalidades, en sus distintos contextos. La Biblia es maravillosa, hermanos, porque reúne autores humanos de diversas categorías, de hombres muy sencillos, humildes y corrientes, hasta grandes reyes y sabios como Salomón, por ejemplo, y sencillos y corrientes como el apóstol Pedro, un pescador, aunque también se evidencia en el propio escrito del apóstol Pedro que él tuvo que tener un perfeccionamiento de su educación probablemente también. Hebreos, bueno, eso ya lo leímos, ¿cierto? En muchas maneras, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Acá tenemos el caso que yo anticipaba. Tenemos un ejemplo contrastante, ¿cierto? En el caso de Lucas, porque Lucas fue un investigador. Dice al final del texto, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas a ti ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Dios le dio inspiración, ¿cierto? Pero no, el caso de Lucas, él no recibió de forma extática, ¿cierto? O por sueños, o por una voz audible,
lo que él tenía que escribir, sino que fue una labor de investigación. Eso hace el caso de Lucas muy particular, pero igualmente inspirado, hermanos. Tenemos otro caso más en el caso del rey David. El rey David, en su trabajo de poeta, que él mismo reconoce acá, ¿cierto? En el versículo 2 dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi boca. Él reconoce, ¿cierto?, que el Espíritu Santo habló por él y que la palabra estuvo en su lengua. Y, y eso nos da, ¿cierto?, nos muestra un medio diferente, ¿cierto? Porque estamos respondiendo a esa pregunta, los distintos medios, cómo fue entregada la revelación. Y un tercer caso es el caso de Jeremías, quien reconocemos que estaba en una lucha, ¿cierto?, de carácter existencial. Jeremías estaba sometido a pruebas, a rechazo. Él predicaba, ¿cierto?, al pueblo, el pueblo lo rechazaba, lo encarceló, lo humilló, etc. Y este escrito, mira, dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido de hazme reír cada día, todos se burlan de mí. En medio de esa situación, Dios también inspiró a Jeremías. Y tal vez el caso más clásico, el medio más corriente y el que a veces nosotros imaginamos que debiese ser el que más nos viene a la mente, pero no es el que mayormente se da en todo el contexto de la Escritura. Y el ejemplo que tenemos es Isaías 3:38. Ahora ve, escríbelo en una tablilla, dice, delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero como testigo para ellos para siempre. Es el modelo más frecuente respecto a la inspiración, lo más clásico, pero ciertamente tenemos estos diferentes medios, ¿cierto?, en los cuales Dios se ha revelado. La inspiración no es un proceso uniforme, en consecuencia. Dios no lo hizo siempre igual, pero sin embargo, y esto es importante, en los distintos escenarios y medios como Dios lo decidió hacer respecto de los autores bíblicos, reconocemos en todos ellos, hermanos, que la inspiración es plenaria y es total. Y aquí hay algo cierto respecto de las letras rojas de nuestras Biblias que a veces entran a confundir a los hermanos. No es más inspirado las letras rojas, que son las palabras del Señor, que aquellas que no están en rojo. Todas son igualmente inspiradas, ¿cierto? Tanto los escritos de Lucas, como los escritos del rey David, como los escritos de Pablo, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento tiene esta misma calificación de ser plenaria y total, porque es Dios mismo hablando a través de sus siervos, ¿cierto? Fue el Espíritu Santo quien los inspiró y nosotros tenemos que transmitir esto, hermanos, porque a veces hermanos que no tienen esta posibilidad que tenemos nosotros de estudiar un poco más, no lo entienden así. Y debemos nosotros transmitir este tipo de asuntos para que la iglesia, y no solo nosotros como iglesia local, sino que los creyentes en general, vayamos creciendo, desarrollándonos y entendiendo mejor la Escritura. Bueno, acá está lo mismo que yo decía recién, se los dejo ahí para que ustedes lo puedan copiar, para que ustedes lo puedan ver con más tranquilidad, pero eso lo acabo de decir yo recién. Ahora vamos a términos que son importantes. Términos importantes, ya estamos queda lo último. La iluminación es la capacidad que el Espíritu Santo concede para entender la palabra de Dios. Esta iluminación es vital para la comprensión de la palabra de Dios. Hablábamos de iluminación la semana anterior, ¿cierto? Y esta es una capacidad, como bien dice la definición, que da el Espíritu Santo. Y evidentemente, para que tú seas iluminado tienes que haber nacido de nuevo. Eso es elemental. Eso es básico. Porque alguien que está muerto espiritualmente no puede entender el lenguaje de la Biblia, ¿sí? Le es ajeno. Lo primero que tiene que suceder es haber nacido de nuevo. Y entonces somos iluminados cuando entendemos el texto bíblico y hay una diferencia con lo que es revelación. Yo vengo al texto bíblico y yo no recibo revelación, porque la palabra de Dios es la revelación. Yo recibo iluminación, en el sentido de que el Espíritu Santo me da la capacidad de entender ese texto. Amén. Eso es
Eso es básicamente la iluminación. Y aquí tiene usted un texto para apoyar esto. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ese texto es muy claro, no requiere mayor explicación. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, le son ajenas. Para él son necedad, no las puede entender, porque no tiene discernimiento espiritual, no ha despertado a Dios. Eso está diciéndonos el texto. Por ahí entonces vemos una primera barrera, ¿cierto? La naturaleza espiritual del hombre sin Dios, ajena a Dios, muerto en sus delitos y pecados, no puede. Y aquí también hay una segunda barrera, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Podríamos decir que lo incrédulo está doblemente cegado, doblemente encadenado. Por un lado, ¿cierto?, su propia naturaleza ajena a las cosas de Dios no le puede permitir ser iluminado, y por otro lado, Satanás mismo también con todas sus artimañas ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Y esa operación que estamos viendo acá, Satanás la hace a través de los sistemas educativos antidios, que levantan fortalezas, ¿cierto?, de lo que habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Se levantan fortalezas en contra del conocimiento de Dios, filosofías, sistemas educativos, etcétera. Hoy día política, hermano, ideas políticas, ideas totalitarias, ideologías. Estamos en un tiempo muy complejo para nosotros como iglesia, donde Satanás está haciendo un trabajo global a través de los medios de comunicación, la política, la educación, y tenemos que estar apercibidos de esto, hermanos. Tenemos que estar apercibidos de esto, rogándole al Señor que nos mantenga firme y no echar pie atrás en el anuncio del Evangelio. Debemos, por lo tanto, en ese mismo sentido, pedirle al Señor ilumine nuestros corazones respecto de la palabra del Señor, de manera que nosotros podamos ser más veraces, ¿cierto?, más atrevidos en algún sentido con lo que dice en relación con el compromiso con el Señor. Seguimos con los términos importantes. La Biblia es una colección de textos única. Es única porque es la única que habla de un Dios trino, que tiene el concepto de Jesucristo, que fue Dios hecho hombre, nacido de una mujer virgen, que murió y resucitó, ¿cierto?, y que hoy día está a la diestra de Dios. El concepto del hombre es único, la antropología bíblica es única, y el concepto de salvación también es único. Ninguna otra religión tiene el concepto de salvación por gracia. En cierta oportunidad estaban reunidos muchas personas hablando de la particularidad del cristianismo. ¿Cuál sería la particularidad del cristianismo? Muchos teólogos, pastores, y entiendo que a esa reunión entró C.S. Lewis y preguntó cuál era la pregunta o qué estaban discutiendo, y se le explicó que estaban tratando de ver cuál era la particularidad más evidente del cristianismo. Y él sin mucha reflexión dijo, pero eso es muy sencillo, la salvación por gracia. La salvación por gracia, hermanos, es exclusiva del cristianismo y del cristianismo bíblico. Así que ahí usted tiene esas enseñanzas que probablemente también las vamos a ver a posteridad, con más detenimiento en clases posteriores. En consecuencia, amados hermanos, ¿cierto?, en consecuencia de todo lo que ya hemos dicho, y ahora sí ya estoy terminando y finalizando, la revelación contemporánea. ¿A qué me refiero con revelación contemporánea? A aquellos que reciben revelación. Yo ya dije, ya aclaré eso, ¿cierto?, que Dios se le apareció y Dios le habló y Dios le dijo esto. En muchos sentidos, ¿cierto?, es redundante, porque si Dios te dice algo a ti que ya dijo en la Escritura, eso es redundar. ¿Qué propósito tendría Dios de venir a hablarte una noche y venir a decirte ciertas cosas que ya están en su palabra? Es redundante. Y ese es un escenario. Y el otro escenario, que es aún más peligroso, es cuando supuestamente hay revelación contemporánea, que Dios te habló directamente al oído, y es contradictoria con la palabra del Señor. Así surgen las sectas, a través de la revelación contemporánea contradictoria.
Por lo tanto, son dos escenarios de los cuales nosotros como iglesia y como miembros y participantes de esta iglesia tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos. Tiene que ser todo sometido a la luz de la Escritura. Yo, delante, hermanos, les había dejado una pregunta que no recuerdo en este momento. Déjenme hacer memoria. Sí, les voy a dejar una pregunta a modo de tarea. Solo Mónica, si ve las clases, no puede participar porque yo a ella se la respondí hace varios años. ¿Qué ha inspirado Dios? ¿Dios inspiró los escritos o Dios inspiró a los autores bíblicos? Quiero que reflexione en esa pregunta. Me la puede responder al WhatsApp, no hay problema. Casi todos tienen mi WhatsApp personal, ¿cierto? Si no lo tiene, pídamelo. ¿Qué inspiró Dios? ¿Inspiró a los autores bíblicos? ¿Inspiró a Pablo? Dijo, Pablo, tú vas a escribir y yo te voy a inspirar. Lo que tú escribas va a ser inspirado. ¿O inspiró mientras ellos escribían determinados textos? Es una pregunta interesante. Y bueno, aquí, ¿cierto? En la revelación contemporánea también, hermanos, hay diferentes posturas, y yo también quiero ser honesto en decirlo. Hay hermanos respetados, ¿cierto?, que consideran que si bien no hay revelación doctrinal nueva, eso es de una iglesia bíblica, es un distintivo. Todas las iglesias bíblicas creemos que no hay revelación doctrinal nueva. Por eso también no creemos en la existencia de apóstoles hoy en día. Efesios 2:20, si alguien quiere ver eso con más detenimiento. Pero aún hay iglesias, ¿cierto?, que contemplan que Dios pueda particularmente, quizás no de manera audible, pero a través de alguna impresión en tu corazón, darte alguna dirección, algún mensaje. Y hay otros que son más cesacionistas en ese sentido y que creen que solo la palabra de Dios es suficiente. Ahora, tenemos que tener cierta tolerancia en ambos sentidos, hermanos. Yo en lo personal pienso que hay mucho riesgo a veces con esto de yo siento que Dios me dijo, Dios es muy peligroso y se da para, no me lo contaron, yo he visto cómo personas supuestamente han hablado con Dios en su sillón, Dios se le apareció en distintos lugares. Y cuando yo leo la Biblia, hermano, veo que primero Dios, cada vez que se apareció a un hombre, ese hombre quedó impactado, traumatizado por la santidad de Dios. Entonces hay contradicciones allí en esos relatos. Tenemos que tener mucho discernimiento y evaluar las cosas siempre a la luz de la Escritura. Así que eso con respecto a esos dos escenarios, ambos es cuando Dios te revela algo que ya está en la Escritura, es redundante. Y cuando Dios te revela algo que es contradictorio, no te lo está revelando Dios, es una revelación satánica, así que cuidado con ello. Aquí les dejo, espero que se vea bien, voy a salirme yo del cuadro para que se vea mejor. Aquí les dejo un extracto de la Confesión Bautista de 1689, que ustedes pueden ver allí. Tiene mucho que ver con lo que hemos compartido en esta clase, donde dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, eso lo hablamos en la clase, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. ¿Se da cuenta? Las limitaciones de la revelación general. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y por diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual lo hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya
aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Bueno, ahí usted puede ver esto de 1689, no está el contenido, el concepto de inerrancia allí, porque todavía no estaba esta controversia, pero es un concepto muy claro y que a nosotros nos representa como iglesia bíblica. Nos representa, yo leo esto y no tengo absolutamente nada que discutirle al concepto. Así que para que usted lo lea, no se preocupe. Esto es como un compendio de todo lo que hablamos hoy día. Y no se preocupe, no hay que aprendérselo de memoria, pero está muy bien escrito. Abajo no sé si usted va a alcanzar a ver esos versículos, espero que sí, dependiendo de la calidad de la presentación. Y, y bueno, me parece, hermanos, que ya estamos llegando al final de esta clase. Espero que la haya disfrutado. Ahora le cuento lo que me pasó. Llevaba casi 40 minutos de grabación y no tenía sonido. No tenía sonido, así que obligado a hacer todo de nuevo. Pero bueno, creo que incluso quedó mejor que la primera, así que bueno, el Señor quería que fuese de esa forma. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, disfruten, estudien la clase y se subirá otra ya dentro de una semana. Que el Señor les bendiga. Gracias.